invitación al programa La Mochila y bueno, un saludo a toda la gente de Maracay y de que se conecta a la Mega a través de este programa tuyo. Muchísimas gracias a ti por darnos de tu tiempo y pues también para informarnos, porque aunque muchos tenemos idea de lo que trata la terapia de conversión, ¿no? Por lo menos aquí en La Mochila estamos claros, pero hay gente que no, puede que gente que nos está escuchando no tenga mucha idea. ¿Podría explicarnos qué son exactamente las terapias de conversión y en qué consisten? Bueno, primero agradecer también el espacio, ¿no? El espacio para hablar de estos temas que hoy día cada vez se escuchan menos en programas radiales, Sí. televisivos y que es mucho menos en ciudades que no sean de la capital del país, ¿no? Sí. Bueno, en términos generales, cuando hablamos de terapias de conversión, que es un término mal utilizado, pero que, bueno, es el término con el que visibilizamos este tipo de acciones, se refiere a un conjunto de prácticas y métodos que aplican desde las terapias psicológicas, también tratamientos médicos o basados en la fe, incluso que puede combinar dos o tres de estos, ¿no? Sí. Eh, en su mayoría, estas acciones, estas actividades se llevan de forma clandestina, por lo tanto, es muy difícil documentarlas, pero que están basadas en la idea de que la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las personas es algo que está mal y que puede cambiarse y además debe cambiarse, ¿no? O sea, con esa énfasis. En términos más coloquiales, pues esto se aplica, son terapias que se le aplican a las personas lesbianas, gays, Sí. bisexuales, transgéneras, transexuales, para hacerlas o convertirlas, y por eso el término terapias de conversión, en personas heterosexuales y cisgéneros. Es decir, que coincidan con esa normalidad que generalmente se asume que debería ser Sí. para todas las personas, ¿no? También recibe otros nombres como terapias de reparación, como que si Wow. estuviésemos Tú estás dañadas, roto, entonces tienen que claro. repararnos. Sí. Terapias curativas, porque la homosexualidad, la bisexualidad, la transgeneridad son enfermedades, entonces deben curarse. Y también de reorientación, reversivas, incluso aversivas, ¿no? Dependiendo del tipo de prácticas o métodos que se utilicen, estas van a recibir diferentes nombres, incluso dependiendo de las ganas de ocultar el mensaje de forma que suene más aceptable o agradable. ¿Y cuál sería la historia y la evolución de estas terapias de conversión a lo largo del tiempo? Mira, recuerda que hasta 1979, 72, 1970, perdón, la Asociación Americana de Psiquiatría despatologiza la homosexualidad, ¿no? Ujú. Entonces, ¿a qué obedece esa despatologización? Bueno, porque sencillamente antes de eso se veía la homosexualidad, en ese caso era el único término que se conocía y que se manejaba incluso médicamente, no existía aquello de la transgeneridad para aquellos tiempos. Todas nos agrupaban en el conjunto de los homosexuales, entonces se veía la homosexualidad como una enfermedad y por lo tanto necesitaba de cura. Entonces Claro. viene de por allí, pero también se ha ido incrementando su aparición y el empeño de diferentes movimientos, tanto políticos, económicos, sociales y culturales, como particularmente asociados a la fe cristiana evangélica, de insistir a partir de la visibilización de las luchas de los movimientos LGBT. ¿No? Es decir, siempre hemos dicho, mientras más visibles somos, más vulnerables vamos a ser, más vamos a estar frente al ojo del huracán, Sí. empeñados en, bueno, vamos a desaparecerles, vamos a invisibilizarles o vamos a tratar de curarles. Claro, ¿y qué impacto? Porque, wow, estamos súper claros del impacto tan negativo que tienen este tipo de terapias en las personas, ¿verdad? Pero cuéntenos usted, ¿qué impactos tienen estas terapias en la salud mental y emocional de las personas que las reciben? Sí, bueno, son muchos los impactos, especialmente porque, bueno, partiendo desde quienes la practican, ¿no? Quienes son las que promueven este tipo de terapias que tenemos registradas, que principalmente son las iglesias evangélicas cristianas, pero que también son coadyuvadas con profesionales de carreras de la salud mental como psicología y la psiquiatría, que también forman parte de estas poblaciones de fe.
que no tienen escrúpulos ni ética para Aquí, aplicar este tipo exacto, de o sea, cosas. por ejemplo, Que estos incluso, psicólogos y estos psiquiatras dicen tener alguna que está sostenidos por alguna base científica, ¿no? Pero eso claramente no es así. exactamente, ¿no? Entonces, ahí el problema está en que eso no tiene base científica y que ellos se sustentan básicamente en que las mismas familias, o sea, recordemos que para las personas LGBT, el principal foco de violencia que tenemos son nuestras propias familias, ¿no? Es el lugar en donde empezamos a recibir información negativa sobre lo que somos, de la forma en que amamos o de la forma en que existimos. Entonces, es nuestra propia familia quien acude en la desesperada búsqueda por cambiarnos, por hacernos normales, quien recurre a esto. Entonces, los principales impactos son en nuestra salud sexual, en nuestra salud mental, ¿no? Lo que puede infligir, por ejemplo, daños permanentes o a muy largo plazo, porque estos tratamientos infringen dolor y sufrimientos severos en nuestras personas, ¿no? En nuestras humanidades. Entonces, podemos perder la autoestima, podemos estar atravesando múltiples procesos de ansiedad, síndromes depresivos, nos aislamos socialmente, que son una de las consecuencias de la discriminación, ¿no? Dificultades para tener relaciones íntimas con otras personas, ¿no? Nos odiamos, que eso que en Venezuela Igualitaria llamamos el autoodio, ¿no? Horrible, Con terrible. el cual vivimos a consecuencia natural de una sociedad heterocisnormada, ¿no? Claro. Que niega nuestras existencias y nuestras formas de ser y de existir, pero que además a través de estas terapias se reafirman esos miedos, esos odios hacia nosotros, vergüenza, la culpa, que básicamente es nuestro eslogan, ¿no? Por el derecho a vivir sin miedo, culpa ni vergüenza. Sí. Entonces, bueno, crean ese tipo de cosas, pero esto llega incluso hasta ideaciones suicidas. Incluso al suicidio, no solamente se queda en la ideación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esas son las múltiples consecuencias que llegan a tener como resultado después de aplicarse terapias de conversión, para resumirlas en uno solo. Terrible, ¿no? terrible y súper triste. Giovanni, mira, vamos a hacer una pausa musical rápidamente y ya vamos a continuar con la entrevista. Tus canciones favoritas suenan aquí, para que las escuches 96.5 veces al día, por la Mega, donde sea. Tu día es 96.5% más productivo si escuchas tus programas favoritos en la Mega, donde sea. Nuevas revelaciones. Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3 por $3 en el centro. Nuevos conflictos. Ajá, pero ¿cómo nos van a entender si Miguel nunca nos pone en contexto? Nuevas crisis. Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos. Nueva temporada de Fuera de Peligro. Cindy de Sales, @Cindy de Sales. Miguel Villegas, @Miguellegas. Crisángel Peña, @Crisángel P. Nuestras Kardashian de bajo presupuesto llegan de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por la Mega, donde sea. La Mega. La Mega. 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad. Donde sea. Así como los ejercicios, recetas y medicamentos traen sus indicaciones, lo más Mega también. Presta mucha atención. Programa radial que puede ser escuchado por hombres y mujeres que no necesitan supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables, con selecto gusto musical y particular sentido del humor. Lo más Mega. Con @Aura Romero y el @Profe Henry Barrios. Se recomienda escuchar 2 horas de lunes a viernes entre 7 y 9 de la noche. Por la 96.5, la Mega de Maracay. La Mega. Un playlist con miles de opciones. La Mega. Donde sea. Tus canciones favoritas suenan aquí,
para que las escuches 96.5 veces al día. Por la Mega. ¿Dónde? Las palabras son de aire y van al aire. Epa, pero con responsabilidad, ¿no? Regresamos a La Mochila. Para las personas que nos estén sintonizando en este momento, nos está acompañando Giovanni Piermatei, discúlpeme. Estamos hablando un poco, él es fundador y presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, y pues el día de hoy nos acompaña porque estamos hablando de las terapias de conversión, que aunque no lo crean, esto sigue pasando en Venezuela y en muchísimos países del mundo. Ahora, para hablar, en la entrada pasada hablamos un poco de qué eran las terapias de conversión, cómo afectan emocional en la salud mental de una persona que recibe este tipo de terapias. Y ahora vamos a hablar un poco de nuestro país. ¿En qué partes de Venezuela es más común la práctica de terapias de conversión? ¿Y cuál es la postura legal y ética en Venezuela con respecto a las terapias de conversión? Bueno, hay un elemento muy importante de anunciar a través de este medio, es que las terapias de conversión no tienen ninguna fundamentación científica, porque ya desde, como te decía, desde el año 1970 y desde el 1990, a través de la Organización Mundial de la Salud, la homosexualidad, particularmente las gays y las lesbianas, fue despatologizada, la orientación sexual fue despatologizada, y además ha sido reconocida a través del Sistema Internacional de Derechos Humanos que la orientación sexual y la identidad de género de las personas es parte fundamental de la personalidad de las personas, ¿no? Y con esto tenemos un fuerte debate con aquellas voces que están alzándose en contra de nuestras existencias, en las que dicen que la personalidad no tiene relación con la orientación sexual y la identidad de género. Pero lo cierto es que así lo es, y se considera uno de los atributos extrajurídicos que deben estar protegidos por las jurisdicciones de los diferentes países, y en Venezuela está garantizado a través del artículo 21, ¿no? De la Constitución, y que, pues, por supuesto, debe ser respetado y además garantizada su expresión pública, ¿no? Partiendo de ese hecho, ¿no?, de que es un elemento importante e insuprimible de la personalidad de las personas, tanto organismos como la ONU y las agencias de la ONU, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, diferentes instancias internacionales se han pronunciado contra las terapias de conversión, basados en este hecho, ¿no? Y es importante conocer esa historia, ¿no? De hecho, la Asociación Mundial de Psiquiatría también en 2016 hizo énfasis en que no hay evidencia científica sólida, ¿no?, que se pueda utilizar para cambiar la orientación sexual de las personas, ¿no? Claro. Incluso el experto independiente de las Naciones Unidas en el año 2022 hizo un informe sobre este hecho, y como tú lo mencionabas, él estima allí en ese informe que hay 68 países del mundo que practican las terapias de conversión. Wow. Y hay muy pocos países, muy pocos países, se pueden contar con los dedos de las manos, que hayan logrado legislar en favor de garantizar la prohibición de este hecho de actividades, ¿no? O sea, está en Venezuela, por ejemplo. Está más que claro que no es ilegal aquí en Venezuela esto. Que es legal en Venezuela, sí. O sea, en Venezuela también es ilegal, pero no hay ninguna ley que lo garantice. Entiendo. Porque, por ejemplo, desde la postura de Venezuela igualitaria, siempre creemos que el marco jurídico, lo macro, es nuestra Constitución. Y si la Constitución, en primer lugar, dentro del artículo 3, garantiza la dignidad de todas las personas, ¿no?, que es irrenunciable esa dignidad y que es una de las principales tareas del Estado, proteger la dignidad de cada una de las personas, basándonos en eso, ya sentimos que todo lo que venga debajo del artículo 3 nos está protegiendo, pero además tenemos los artículos 19, 20, 21 y 22 que garantizan el libre desenvolvimiento de la personalidad, que garantizan la no discriminación por ningún tipo de argumentos. Incluso hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que la orientación sexual
que es la sentencia 190 del año 2008, que dice que la orientación sexual es uno de esos atributos protegidos por el artículo 21 de la Constitución en cuanto a la no discriminación, ¿no? Y eso significa que es un adendum a la Constitución, aunque no parezca explícitamente en ese artículo, sino sexo, credo, raza, religión, entonces significa que también está protegido. Y el Estado, de hecho, ha pronunciado algunas leyes para la protección de la orientación sexual, identidad y expresión de género en distintas leyes. El problema es de lo dicho a lo que se hace. Claro. ¿No? Y como tú me preguntabas, la Federación, por ejemplo, de Psicólogos de Venezuela se pronunció el año antepasado, el 2022, rechazando también categóricamente a aquellos profesionales de la salud, específicamente de la psicología, que violando derechos humanos caigan en el hecho de hacer estas acciones que no son éticas dentro de la conducta profesional del psicólogo o la psicóloga. Y por ejemplo, como le pregunté, ¿en qué partes de Venezuela pues es más común esta práctica de terapia de conversión? Bueno, estás en uno de ellos. Uno de ellos. Se ve en muchos estados de Venezuela. Cojedes, por ejemplo, Aragua, es donde tenemos documentado uno de los más sonados casos, ¿no? Porque, como te dije, es difícil documentar porque son prácticas que hacen de manera oculta, ¿no? Claro. Y porque las personas que viven esa violencia, ¿no? No quieren dar la cara y decir qué fue lo que sucedió, ¿no? Claro, Entonces, es miedo, es entendible. Maracay en Venezuela existe una iglesia que se llama la Fuerza de Búfalo. Esa iglesia, que tiene redes en todo el territorio nacional y se disfrazan de diferentes nombres de las iglesias evangélicas cristianas, practican este tipo de actividades, ¿no? Y una de las principales centros se ubica en Maracay. Cojedes, Portuguesa, Lara es uno de ellos. Incluso hay profesionales de la salud mental que actualmente, a través de esta organización que se llama Por la Familia Venezolana, liderada por una pastora evangélica que se llama Linda de Marque, han hecho propaganda promocionando las terapias de conversión así, sin tapujos, ¿sabes? Qué tristeza. De verdad que qué tristeza. Entonces, ¿Y cómo cree que se financian o promueven las terapias de conversión? ¿Cómo creen que ocurra eso? Bueno, en primer lugar, esas terapias tienen un costo, sobre todo cuando son patrocinadas por estos grupos, ¿no? Okay. Fundamentalistas evangélicos. Cabe destacar que son grupos fundamentalistas evangélicos porque hay grupos evangélicos que no son fundamentalistas, ¿no? Que recurren, pues, a la donación de los familiares que hacen eso. Pero hay una fuerza internacional, mundial, que se reconoce como fuerzas antiderechos, de gente con mucho dinero, con muchos recursos económicos, y que están financiando clandestinamente todas estas organizaciones. Sí, porque hay un interés mundial, global, por seguir patologizando nuestras identidades, nuestra existencia. Por supuesto que sí, no tengo duda de eso. ¿Y cómo podemos apoyar a aquellos que hayan sido sometidos a terapias de conversión o estén en riesgo de serlo? Mira, es difícil porque yo conozco, por ejemplo, 2 casos de 2 jóvenes adolescentes que recurrieron a Venezuela Igualitaria porque, bueno, también vivían junto a familias cristianas fundamentalistas, sumamente conservadoras, que, bueno, les querían llevar hay una clínica muy famosa en Ecuador que muchos venezolanos, gente con dinero, se va hacia allá y lleva a las personas a Ecuador. De hecho, en Ecuador también, a causa de todo este escándalo, prohibieron las terapias de conversión. Es uno de los pocos países que hay esa acción. Bueno, ellos recurren a las organizaciones como las nuestras, ¿no? Esas personas que están en ese proceso. ¿Qué tipo de acompañamiento le podemos brindar? Bueno, si están sujetos a una coacción constante por parte de su propia familia, no pueden salir de casa, tienen que reportarse si salen de casa de directo para el colegio, del colegio para la casa, y no les dejan, les quitan los computadores, les quitan los celulares, o sea, o les están supervisando constantemente estos equipos electrónicos. Es muy difícil, pero lo único que podemos aportar las organizaciones como las nuestras, primero, es una lucha frente al Estado por dejar de seguir trabajando en función de construir un país donde la igualdad no solamente sea
bajo los patrones heterosexuales Claro. hegemónicos, sino que también sea a través de esto. Y brindarle, por ejemplo, Venezuela Igualitaria tiene un programa de atención desde el año 2020, que nació a partir de la pandemia, que se llama Por Todes, Unidad de Atención Psicolegal Por Todes, donde les podemos brindar acompañamiento legal y psicológico para poder superar el bienestar. Perfecto, me encanta que ha dicho eso. Giovanni, ya... por estas causas. Disculpa, Giovanni, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hacerte una última pregunta rápidamente para cerrar esta entrevista. Y es que ¿en qué proyectos está trabajando la Asociación Civil Venezuela Igualitaria para favorecer a la comunidad LGBTIQ+? Bueno, como te decía, trabajando en la construcción de un país de iguales, y que no haya discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, esto ante las instancias del Estado que toman decisiones como legislativas, como la Asamblea Nacional, y judiciales como el Tribunal Supremo de Justicia, donde aún tenemos algunas demandas que no han sido respondidas y que ya están en mora judicial. Y también estamos trabajando, como te decía, en formación, sensibilización, concientización, tanto de espacios profesionales como educativos, tanto básicos como universitarios, porque esto es un proceso importante, ¿no? Sensibilizar a la sociedad sobre la naturalidad, la naturaleza diversa de la humanidad. Y por otro lado, también acompañando a aquellas personas que ya han vivido violencias, ya han sufrido violencia y que necesitan un acompañamiento para poder superar las mismas. Giovanni, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Los admiramos muchísimo con todo esto que hacen. Estoy segura que van a haber personas que nos estén escuchando. Capaz un padre confundido, capaz un chamo que se siente también perdido y solo. Y estoy segura que estas palabras tuyas los pueden haber ayudado muchísimo. Vayan a seguirlos ya mismo si necesitan un grupo de apoyo. @VE_Igualitaria. Giovanni, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Ili, a ti también por el espacio. Un abrazo a todo el equipo, los felicito. 11:38, vamos a ir con una pausa musical y ya regresamos con La Mochila.